Badugu gaur kultura, turismo eta erakundekiko harreman batzorde honetan kazetarien elkarteen ordezkaritza bat. Lan saio hau eskatu du PP alderdiak, beraz bere aurkezpenerako badu hitza Zarranza anderea. Eta aurkeztu baino lehen, eta ohitura den bezala, nire kasuan beti hasten zait ongietorri ematea, beraz ongietorri eman nahi diet Miguel Ángel Barón, Fátima Ruiz, Patxi Pérez eta Javier Solanoei. Eskerrik asko etortzeagatik, eta orain bai, Zarranza andereak duzu hitza aurkezpenerako. Eskerrik asko, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Y muchas gracias, señor Barón, a la señora Ruiz y a sus compañeros por venir a esta sesión de trabajo a explicarnos la difícil situación que vive ahora mismo el periodismo en nuestra comunidad. En el tiempo que llevo de parlamentaria he visto cómo en esta comisión se han traído muchas veces a colación temas relacionados mayoritariamente con los medios de comunicación en euskera, la ETV, revistas en euskera, etcétera. Pero hasta la fecha realmente no hemos tenido una sesión propiamente dicha sobre los medios de comunicación en general, tanto en castellano como en euskera, y de la problemática que están atravesando ahora mismo. Desde el cierre de Canal 4, los riesgos que hemos oído de amenazas de ERES que ha sobrevolado los dos principales periódicos de Navarra, la situación en la radio, bueno, todas las situaciones que conocemos y estaría muy bien pues conocerla de mano de ustedes, ¿no? Muchas veces hemos visto cómo se equipara política y periodismo, o cómo muchas veces se dice que son mundos relacionados y en ocasiones hasta simbióticos. No sé si creen ustedes, desde esa simbiosis que parece existir entre periodismo y política, si creen ustedes, bueno, pues que desde esta Cámara podemos hacer algo para solucionar la situación como digo, del periodismo, o si cree que es que hay solución, que espero que sí. Muchas gracias. Buenos días. Me acompaña Fátima Ruiz, que es la vicepresidenta de la asociación, y ahí están también Patxi Pérez, que es el tesorero, y Javier Solano, que es el vocal de nuevas tecnologías de la Junta Directiva. Quiero agradecer a Maya Zarrán, del Partido Popular, que se le haya ocurrido esta sesión de trabajo, también a la mesa y junta de portavoces por haber acordado la celebración, y a los miembros de la comisión, con su presidenta Necane, que hoy estén aquí escuchándonos. Si alguien piensa que vamos a explicar perfectamente la situación del periodismo en Navarra, está equivocado. Es muy difícil. Aquí los datos en esta comunidad saben que los dan con cuentagotas y que casi es un secreto de Estado. Sí hemos aprovechado esta oportunidad de venir aquí para pedirles colaboración, porque el problema de fondo es uno que luego expondremos, el problema de fondo que pensamos que existe. Nosotros no venimos ni a llorar ni a lamentarnos. La situación es muy mala para todos los sectores y por tanto nos merecemos la misma atención que se merecen los demás. Sí es cierto que por la característica de nuestra función, bastante pareja a la de ustedes, que hoy estemos aquí tiene un sentido especial. Luego lo veremos. Y también les adelanto que pese a todo lo que van a escuchar, somos optimistas. Dicho esto, señalo que la situación del periodismo es la peor que ha tenido España y el continente en toda su historia. Cierres de periódicos, de radios, de televisiones, reducción de las redacciones, rebajas salariales, sustitución de periodistas experimentados por becarios que cobran sueldos indignos y que difícilmente pueden resistir la losa del poder si su miserable sustento cuelga de un hilo, robos de los derechos de autor, oferta de empleos indignas, en fin, ¿para qué seguir? Una de las consecuencias de este panorama es que la libertad de prensa pierde su entidad cuando los medios de comunicación abandonan la obligación de vigilar el funcionamiento estatal, la gestión pública y la corrupción, labor esencial en toda democracia. Vamos yendo a los datos. Primero, en España. El Observatorio de la Crisis de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que comenzó su labor en noviembre de 2008, ha reflejado en un informe de hace 2 días que han sido despedidos ya
6.247 periodistas, se han cerrado 57 medios de comunicación y se han ejecutado 24 ERES. Todo esto en menos de 4 años. Ahora, como muestra, actualmente tenemos que está el Grupo del País, que tiene una hoja de ruta para reducir la plantilla en 2.514 personas entre 2011 y 2012. 1.240 afectaría a la división audiovisual y 505 a la radio. Asimismo, el periódico El Mundo ha informado de que despedirá entre 195 y 220 personas de un total de 600 empleados. Y en este pasado mes de abril hemos asistido al cierre de 2 periódicos en Jerez, otro en Cádiz y la casi centenaria Voz de Asturias. Desde las asociaciones de periodistas responsabilizamos de la debacle actual del periodismo a los editores de los medios de comunicación y les acusamos de elegir la reducción de las plantillas en vez de hacer una apuesta clara por la innovación y la formación, en lugar de fomentar un periodismo adaptado a las demandas del ciudadano del siglo XXI. Cuando las redacciones se vacían de periodistas, la calidad de la información se debilita, repercutiendo en la salud democrática. Viniendo aquí a Navarra, en la fecha en la que se planteó esta sesión, había ocurrido el cierre de Canal 4 Televisión, el medio que dejó en la calle a 19 personas. Y en este tiempo que ha pasado, también ha cerrado Popular Televisión, despidiendo a otras 21 personas. Sí es cierto que Canal 6, la única televisión local que continúa emitiendo, va a lanzar un nuevo formato, cambiando incluso de denominación, y va a llamar a trabajar a buena parte, nos informan, de esas 40 personas que se han quedado sin empleo. En el resto de medios no se han dado situaciones tan llamativas. Ha habido alguna reducción de plantilla, pero con cifras más pequeñas, y en la actualidad están pendientes de una negociación para jubilación anticipada en torno a las 17-20 personas. No es justo hablar de porcentajes, porque eso no le vale de nada al perjudicado. Para el que se queda en casa, a él le ha tocado el 100%. Pero sí es justo señalar que, pese a todo, Navarra sufre una sangría de menor intensidad que en el resto de la nación. Esto no indica, no obstante, que en Navarra no haya el mismo porcentaje de periodistas sin empleo que en el resto de las comunidades. No habrá tantos despidos, pero hay igual de gente en casa, porque a los despidos que pueda haber hay que sumar el número de navarros que se licencian en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, facultad que por otra parte ha dado los mejores profesionales de este país, pero que en la actualidad a los nuevos licenciados no les consiguen trabajo fácilmente. Las cifras de navarros licenciados en comunicación en los 4 últimos años es de casi 400 personas, estamos en 397 exactamente, en las especialidades de periodismo, comunicación audiovisual y publicidad y relaciones públicas. El dato aproximado de las 2 especialidades específicas para trabajar en medios convencionales, que son periodismo y comunicación audiovisual, es de 70 alumnos cada año. La cifra de redactores en los medios convencionales de Navarra, digo medios convencionales, me refiero a lo que son los periódicos, las radios y las televisiones. El resto de revistas que hay muchas, son redacciones más pequeñas que esas, no tienen la capacidad de absorber cada año personal. Medios convencionales, me voy a centrar un poquito. Pues la cifra de redactores que hay en estos medios convencionales es en torno a los 200. Cifra que no se ve apenas alterada, ya que si ocurren incorporaciones es debido fundamentalmente a que han habido despidos o jubilaciones, es decir, que se cubren las bajas con las altas, y hemos dejado al margen el tema de los becarios, que eso daría para otra sesión entera. De modo que vemos que las redacciones navarras no son capaces de absorber a los nuevos licenciados, ni por asomo, y estos tampoco tienen apenas cabida en redacciones de fuera de Navarra. Los hay que trabajan en muchas ciudades españolas e incluso en el extranjero, pero muchos se ven condenados a no poder ejercer el periodismo. No obstante, el dato que aporta la Oficina de Empleo es de solamente 211 periodistas apuntados al paro. Hemos hecho un sondeo muy somero, porque tampoco tenemos una gran capacidad de trabajo, y muchos chicos periodistas han fundado sociedades desde las que ofrecen servicios de comunicación, hay muchas, la verdad, y lejos del carácter de la información, los hay en la Policía Foral,
que está muy bien porque posiblemente es el cuerpo policial con mayor nivel académico del mundo, y no lo digo solo porque haya periodistas. Hay periodistas al frente de formidables negocios hosteleros. La mejor recepcionista de hotel de Toda Navarra es una chica periodista. También los hay sirviendo copas, echando gasolina y en los cajeros de los hipermercados. En fin, se buscan la vida como cualquier otra persona. ¿Por qué el periodismo ha llegado a esta situación? Son muchas las razones. Una de ellas, básica, es que los periódicos han renunciado a las buenas historias, las de informaciones extensas, documentadas, analizadas y bien escritas, que precisamente son las que te hacen olvidar la línea editorial del medio. Y han renunciado a esto porque los editores han resuelto que que al consumidor de un periódico no le gusta leer. Es decir, piensan que al que compra un periódico no le gusta leer, cuanto menos es curioso. O tal vez hayan resuelto que el actual ritmo de vida no nos permite emplear más de 5 minutos en la buena lectura o en estar bien informados, y que para eso están los smartphones, los tweets, las web y demás novedades que nos inundan con cientos de comunicaciones que no somos capaces de absorber. Y este es el segundo gran error de los editores, la apuesta por los nuevos soportes que, informativamente hablando, son solo gas que desaparece en la red, en el ciberespacio o en la nube, como ustedes lo quieran llamar. Nunca ha habido tanta tecnología al servicio de la comunicación de la que se pueda servir el periodismo. Y, sin embargo, esto solo ha servido para convertir la aldea global, más global que nunca, en una especie de plaza de pueblo virtual donde cada cual suelta todo aquello que se le antoja, pensando que hacen información cuando solamente es comunicación, e incluso con osadía llaman a este fenómeno periodismo ciudadano. Todo esto es éter, una nube ligera que lo ocupa todo y que no deja ver más allá, que nos bombardea con datos y rumores infundados, cuando no son ataques e insultos desde el más cobarde anonimato, y que además no permite asimilar la esencia de lo veraz. La tecnología en sí no es periodismo. La tecnología puede y debe ayudar al periodista, pero el periodismo, sea cual fuere el soporte y las herramientas utilizadas, siempre es el mismo. Los editores no han sabido adaptarse a este formidable apéndice de la comunicación, que son los soportes de las nuevas tecnologías nos ofrecen. Les voy a poner un ejemplo. Importantes cabeceras digitales españolas, entre ellas El Mundo, y lo pongo porque es un buen ejemplo, llegaron a publicar en sus web la muerte de Manu Leguineche, el reportero vasco afincado en Guadalajara. Pues bien, solo al más viejo en esto del periodismo, a Enrique Meneses, se le ocurrió ponerse en contacto con el domicilio del fallecido. Solo él, de todo el panorama nacional, el más veterano, con 82 años, hizo lo que debe hacer todo periodista antes de publicar una noticia, que es confirmar la información. Y lo hizo con dos instrumentos del siglo pasado, una agenda de teléfonos y un teléfono. Y Enrique colgó un tuit en Twitter que decía, urgente, entre admiración, Manu Leguineche, que se ha dado por muerto, está bien. He confirmado con la persona que le cuida diariamente, y entre admiración, está vivo. Y esto es un ejemplo de la inadaptación a Twitter que, con todas sus ventajas, ha convertido a los medios de comunicación en devoradores de actualidad que se fijan más en la hora en la que hacen las publicaciones que en la veracidad de las informaciones. Y en este mismo caso de Manu Leguineche, el periódico El Economista copió al Norte de Castilla, Rivales, que es quien dio la noticia el primero, y no solo no corrige su error, sino que lo sustituye El Economista por este titular: El Norte de Castilla mata a Manu Leguineche. Así que primero le copia y luego le tilda de asesino. Y esto es un ejemplo de que en el sector de los editores el perro sí come perro, que no hay unidad de acción. Antes ya las redes habían matado a Marcelino Camacho, a José Ortega Cano. Les daré un dato: se han rectificado más informaciones en la red en estos pocos años que en toda la historia del periodismo. No hay que renunciar al soporte. Fueron los heraldos, luego el papel, más tarde la radio y la televisión, y ahora es la red. Hay que saber adaptarse, pero independientemente del soporte, el periodismo es y será el mismo. Y ejercerlo con cabeza lo puede hacer el periodista.
no cualquier sujeto que accede a un canal de comunicación y juega a ser periodista, sea en donde sea. Con información me formo opinión, pero con buena información me formo buena opinión. Sin periodistas no hay periodismo. Los informadores no pueden obviar las redes sociales, pero quienes solo defienden estos soportes deben valorar y reconocer el papel que desempeñan los medios de comunicación. La luz que de alguna manera ilumina este oscuro callejón es el hecho de que nunca en la historia han existido tantas personas interesadas por la información, así que podemos sentenciar que la tecnología está de nuestra parte y solo tenemos que entenderla. Hay mucha labor por delante. A los editores les diremos que, como dijo hace pocos días en la Facultad de Comunicación Robert Picard, de la Universidad de Oxford, les diremos que sea cual fuere el soporte, ofrezcan originalidad, calidad y valor a la audiencia, que piensen en qué es lo que realmente interesa al público, no en lo que ellos consideran importante. A las personas les interesan las noticias locales, lo que pasa en su comunidad, lo relacionado con la enseñanza, la sanidad, el estilo de vida, etc. Lo que afecta a su vida diaria y a su forma de ser. En definitiva, la teoría del kilómetro sentimental de Arcadio Espada, que explica por qué te importan más 2 muertos en la Nacional 121 camino de Velate que 100 en una inundación en Bombay. Y les diremos también a los editores que es necesario que recojan los intereses de los jóvenes, que reciben muchos impactos a través de las redes, que no son capaces de asimilar. Piensan que están informados, porque han visto titulares, pero no sabrían explicar ninguna de las noticias que efectivamente han visto, pero no leído. Hay que adaptarse a los hábitos y necesidades también de este público joven. Y a los editores les decimos encarecidamente que se desmarquen de la clase política. Y lo explico. Y este es el fundamento de base que pensamos que estamos sufriendo todos. En matemática, el límite es un concepto que describe la tendencia de una sucesión o una función a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a un valor determinado. Todos recordamos aquellos ejercicios cuyo resultado era tiende a 2, tiende a 0, tiende a infinito, pero nunca llega. Y en cálculo, este concepto se utiliza para definir los conceptos fundamentales de convergencia, continuidad, derivación e integración. Bien, si hacemos un pequeño análisis o cálculo de los parámetros que arrojan la política y el periodismo y los colocamos en la función social que nos compete, veremos que la situación a la que tiende es al desmoronamiento de la democracia, después de habernos cargado el periodismo y una parte del artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el de recibir información y opiniones. No estoy diciendo que estemos abocados a ello, no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir de manera irremediable. Lo que intento explicar es que hacia allí vamos, y si es a esto a lo que tendemos, significa que no estamos en el buen camino, que no vamos bien, ni ustedes, ni los partidos políticos, ni los medios de comunicación, ni los periodistas. Miren, los periodistas somos personas que salimos de la sociedad y servimos a la sociedad fundamentalmente a través de los medios de comunicación. Los políticos, ustedes, son personas que no solamente salen de la sociedad, sino que son elegidos por ella para servir a los medios de comunicación. Y esta cadena se rompe cuando la labor del periodista muere en el medio de comunicación porque sus intereses son espurios, no son los que tienen que ser. Y lo mismo ocurre, pensamos con ustedes, que vuestra labor también a veces muere en el propio partido político sin llegar a la sociedad. Así que, tanto a los editores como a ustedes, les pedimos con todo cariño que intenten remediar la situación en la medida de lo posible, como nosotros lo vamos a intentar. Que lo hagamos por el bien de la sociedad, que consigamos que los ciudadanos recuperen la confianza que han perdido. La confianza está en crisis y la pérdida de confianza desemboca en la desesperanza. Como dice Alejandro Navas de la Facultad de Comunicación, el que confía acepta su vulnerabilidad porque se expone a ser engañado, porque queda a merced del otro. Pero solo así se puede originar o crear un clima de confianza.
debemos dar razones a la sociedad para que confíe en ustedes y en nosotros, para que apuesten otra vez por nosotros. La sociedad nos necesita a los dos, pero necesita que hagamos bien nuestra función. No olviden que nosotros, los periodistas de a pie, los de a pie, siempre estaremos del lado de la sociedad, porque nuestra vocación es eso, servir al hombre, y una de nuestras funciones fundamentales es vigilar al poder, es vigilarles a ustedes. La sociedad avanza si políticos y periodistas, entre otros, pero sobre todo estos, caminan en el mismo sentido. Solo si así lo hacemos, confiarán en nosotros. Y he dicho en el mismo sentido y no por la misma senda. Tenemos que hacer la tarea por separado. El periodismo está en una coyuntura muy complicada y los diferentes escándalos nos recuerdan que la falta de ética nos conduce de cabeza a la inmoralidad y a la ilegalidad, y todo ello a la indiferencia de la audiencia. El mundo de la comunicación está lleno de piratas, polizontes, ratas y rodeado de tiburones. Y sabemos que lo tenemos que arreglar nosotros sin ayuda externa. Lo haremos, estamos en ello. Nosotros, los periodistas, ahora, el gran reto que tenemos es mantener la independencia frente al poder y la clase política. Estamos en un momento lo suficientemente grave como para entender la importancia imperativa de manifestar unidad y fortalecer una autorregulación responsable que evite más injerencias políticas. Esta es una pelea en la que seguramente deberemos luchar contra los editores o convencerles, porque lo ideal sería que las dos partes, editores y periodistas, llegaran a un entendimiento, ya que estamos en un punto en el que a todos nos amenaza el peligro. Y la salvación ha de ser conjunta. Nosotros sí tenemos que remar con los editores, no solo en la misma senda, sino en el mismo barco. Y es necesario el ejercicio responsable del periodismo por parte de periodistas y editores, basado en el cumplimiento de la normativa ética y deontológica y en valores como la integridad y el rigor. Integridad y rigor. La libertad de expresión se debilita cuando el periodismo se convierte en una fuente de manipulación, de sensacionalismo, de odios y de defensas de intereses ajenos al bien común. Y la otra libertad, la de prensa, la ganó la sociedad democrática hace 200 años en Cádiz. Ahora, esta sociedad sufre las consecuencias de diferentes formas de censuras, convocatorias de prensa absurdas, informaciones enlatadas elaboradas por los partidos políticos y limitaciones del derecho a la información. Solo un periodismo libre y de calidad le puede ayudar a sobrevivir, a garantizar las mínimas garantías de convivencia, de paz y de democracia. Como siempre me gusta decir, estamos trabajando en ello y este asunto lo vamos a sacar adelante. Nunca morirá el periodismo porque siempre habrá alguien dispuesto a escuchar lo que un periodista le pueda contar. Les voy a contar una historia real. El diario Liberación fue el único periódico de Sarajevo que pudo publicarse a lo largo del cerco a la ciudad durante todos y cada uno de los días que duró la guerra. En uno de los muchos días aciagos de salvajes matanzas alimentadas por odios étnicos que sufrió Sarajevo, hubo uno en el que, además, fueron atacados con bombas la biblioteca y el periódico, siendo pasto de las llamas. En la calle, los redactores observaban el espectáculo de cómo ardían decenas de años de esfuerzo, el edificio, la maquinaria y el formidable archivo. Zalko Didarevic, creo que lo he dicho bien, el director, viendo la desilusión de todos sus periodistas, les preguntó: ¿y ahora qué? Y le respondieron: ahora a preparar la edición de mañana. Esa respuesta sacudía a todo el que estaba allí. Buscaron lugares para escribir los textos y donde poder hacer la edición. La redacción continuó trabajando incansablemente desde los sótanos del edificio para hacer llegar sus páginas a los habitantes de la capital bosnia. Total que al día siguiente, bien temprano por la mañana, todos los periodistas salieron a vender el periódico a pie de calle y la gente hizo largas filas frente a cada uno de ellos para adquirirlo. Muchas de aquellas personas solo tenían dinero o para comprar el periódico o para comprar el pan del día. Y un buen número eligió el periódico. ¿Saben por qué? Porque en una situación dura la gente puede vivir sin pan, pero no sin esperanza. El periódico era una seña de esperanza para la población. Supieron que su periódico era más necesario que el pan el día en que los guerreros lo incendiaron. Los ciudadanos
necesitan con una urgencia superior a la del pan el que haya quien le fortalezca la esperanza. Lo peor que le puede suceder a nuestras sociedades es no ver por dónde salir de las malas situaciones. La gran tarea de todo periódico y de todo periodista, y la de ustedes también, es buscar posibilidades y, por consiguiente, apuntalar la esperanza de la sociedad. Ese es el gran poder que tenemos en las manos. Y este es el mensaje que hoy les damos. No matemos la esperanza de la sociedad. Insisto, vayamos en el mismo sentido, pero cada uno por su senda. La sociedad, nuestras familias y nuestra conciencia nos lo agradecerán. Políticos y periodistas no nos necesitamos, nos necesita el ciudadano. Seamos entonces un bien necesario. Lo que políticos y periodistas necesitan es recuperar el respeto que de alguna manera se han perdido. Piensen en esto. Sin periodismo no hay democracia. Y no olviden, como dijo Goethe, que sentirse querido da más fuerza que saberse fuerte. Muchas gracias. Mila esker zuen hitzengatik. Orain irekiko dugu txanda bat, talde parlamentarioena, eta txandak irekiko du Zarranza Anderea, PP. Eskerrik asko berriro, muchas gracias otra vez. Muchas gracias, lo primero, señor Barón, por esta explicación y esta exposición tan clara que nos ha hecho de la situación. Yo no sé, supongo que no estaría en su ánimo, pero después de escucharle, a mí se me queda una situación de depresión bastante mayor que la que tenía al principio y me quedo muy preocupada, mucho más preocupada, porque veo que no es solamente cuestión de números, no es solamente cuestión de cuántos periodistas se despide o cuántos medios de comunicación cierren, sino a qué está abocado el periodismo si seguimos en esta línea que llevamos. Por lo que me ha parecido entender en su exposición, yo he identificado dos problemas básicos, un problema interno, digamos, de las redacciones, interno en cuanto a, a la falta de calidad, quizás pues por la falta de medios, por la falta de periodistas, por la rapidez con la que hay que hacer la información o la inmediatez, que impiden hacer esas buenas historias que comentaba usted, que son las que nos hacen olvidarnos de la línea editorial del medio, ¿no? O sea, esas que nos gusta abrir el periódico por las mañanas y leer una buena historia con una taza de café que nos hace, pues eso, que nos apetezca perder el tiempo, digamos, leyendo. Veo que el problema interno es ese, que los medios de comunicación hoy en día no tienen tiempo o no dedican recursos suficientes a esas historias que son las que apetece leer, digamos, y que si consiguieran que nos olvidáramos de esas líneas editoriales, probablemente se venderían más periódicos. Lo que yo no sé, y eso sí que es una pregunta que me gustaría hacerle, es ¿cómo es posible que veamos todos tan claro que los periódicos o los medios de comunicación aumentarían ventas y audiencia con buenas historias y los responsables de esos medios de comunicación no los vean? Me parece que es algo evidente que todos tenemos en la cabeza. Y luego he visto otro segundo problema, que es la segunda parte de su exposición, pero que es más externo, que es la falta de independencia que tienen los medios de comunicación. Yo estoy de acuerdo con usted en ese sentido. Creo que ahora mismo no hay en España, casi diría en todo el mundo, un periódico, o bueno, yo no tengo constancia que podamos decir que sea totalmente independiente. Todos tienen el sesgo político de la línea editorial que consideran. Ha dicho usted que habría que recuperar la confianza y que habría que intentar desligar pues eso, ¿no? O sea, el periodismo de la política, o por lo menos de esa dependencia. Pero ¿cree usted que eso es posible hoy en día, tal y como está la situación de los medios planteada? O sea, con la falta o con la necesidad económica que tienen a los periodistas, o los periódicos, perdón, los medios de comunicación, con esa necesidad económica que tienen, que muchas veces viene dada por las subvenciones que obtienen del gobierno en cuestión, ¿cree que es posible que se desliguen hasta ese punto de la política? Yo me gustaría porque yo creo en el periodismo independiente, pero me parece que ahora mismo es una situación un poco difícil. Yo de todas formas me voy a quedar con aunque a pesar de esa depresión que me ha entrado después de escucharle, creo que me voy a quedar con la esperanza de ver que efectivamente entre todos se puede conseguir llegar a una solución. Los editores por un lado, los periodistas, los representantes de los periodistas intentando hacer ver a las cabezas pensantes cómo sería o cómo debería ser el buen camino a seguir, ¿no? Y me voy a quedar con la esperanza, ¿no?
vamos, con esa pizca de esperanza que aún nos tiene que quedar. Me ha gustado muchísimo, me voy a quedar sobre todo con la frase que ha dicho, me encanta. O sea, sin periodistas no hay periodismo, que es el lema que creo que tienen ahora mismo en la asociación, y sin periodismo no hay democracia. O sea, que respetemos el periodismo y a los periodistas. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, por parte de nuestro grupo parlamentario, dar la bienvenida al señor Barón, a la señora Ruiz y al resto de miembros de la delegación de la Asociación de Periodistas de Navarra que nos acompaña esta mañana en esta sesión de trabajo. Agradecemos las reflexiones que se han hecho por su parte y tomamos nota de ellas. Ante esas reflexiones se pedía colaboración. Una de sus palabras ha sido pedir colaboración y en la misma dirección, pero no por la misma senda, y comparto estas palabras en las que ambos debemos poner de nuestra parte, porque sin duda, y usted lo ha dicho, ambos estamos al servicio de la sociedad. Me gustaría también quedarme con ese hilo de optimismo, porque si entre todos trabajamos en esa misma dirección, estamos convencidos que podemos salir de esta. Hoy más que nunca debemos trabajar por la dirección de la integridad y el rigor que usted ha manifestado, principalmente para generar confianza. Porque yo creo que está claro que si nosotros no somos capaces de confiar, o este país no confía en sus posibilidades, desde luego los demás no lo van a hacer. Primero yo creo que tenemos que creernos que somos capaces de salir adelante, de confiar y de generar confianza en los nuestros, para que desde fuera así se nos vea. Sin más, agradecerle una vez más y hacerlo extensiva a todos los profesionales su labor socializadora y su trabajo como informadores, porque además esta comunidad cuenta con magníficos profesionales a los que pues les animo a seguir informando con veracidad. Muchas gracias. Mila esker, Celones jauna, nahi duzunean. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores parlamentarios, muy buenos días, egun on denoi. Bien, quiero en primer lugar, en nombre de mi grupo, agradecer la presencia de los miembros que hoy nos acompañan, representados por Miguel Ángel Barón y por Fátima Ruiz, además del resto de sus compañeros, y agradecer, además de la presencia, la información que se nos ha proporcionado. Y debo decir, en primer lugar, que yo le agradezco mucho el alegato moral que, fundamentalmente en favor de la profesión, usted acaba de realizar, porque básicamente creo que ha sido eso lo que nos ha pretendido transmitir. Bien, para toda persona el interés de un tema suele llegar por dos vías. Suele llegar por la vía de la razón, en algunos casos, y puede llegar también por la vía del corazón. Y a mi partido y a mí especialmente nos interesan las cuestiones que ustedes nos han planteado por dos razones. Por las razones que a continuación señalaré, pero en mi caso por una que me afecta especialmente, y es que tengo dos hijos periodistas. Y por lo tanto, obviamente, creo conocer bien, no sé si las bondades de la profesión, pero sí las dificultades para que unos jóvenes que están justamente saliendo o a punto de salir al mercado realmente tengan una posibilidad de ganarse la vida dignamente con esta que es la profesión que ellos han elegido. Es evidente que todas las profesiones son importantes, pero algunas son imprescindibles. Y en un mundo global como es el nuestro, las cosas son no tanto como son, sino como los medios de comunicación nos dicen que son. De ahí realmente la importancia de que estos medios de comunicación recojan con veracidad lo que sucede. Es decir, la necesidad de verdad que es inherente al periodismo y que otros lo traducen por honestidad en una
conferencia muy concurrida a la que tuvo la ocasión de asistir, no sé si el año pasado o el anterior, dentro del Foro Gogoa de Iñaki Gabilondo, le preguntaron expresamente cuál es, a su juicio, la virtud que debe tener un periodista, y él básicamente señaló: creo que hay que exigirle, sobre todo, honestidad. Usted lo ha traducido por integridad y rigor, que en definitiva son variaciones sobre el mismo tema, pero creo que la onda está justamente en el mismo tono. Y además hay una razón adicional, y es que en el sistema democrático, que es en el que nosotros vivimos, la libertad en muy buena medida viene relacionada con los medios de comunicación. Nunca más realidad aquello de que la verdad os hará libres, que por otra parte es un viejo adagio aparecido hace muchos años en nuestra tierra y en el entorno concretamente de las Cortes de Navarra. El termómetro de calidad democrática de un país, bien lo hemos sabido con los Watergate y con otros problemas, es la libertad de prensa de un país. Este es uno de los mejores termómetros para saber exactamente cuál es el nivel de calidad democrática que un país tiene, la libertad de prensa de ese país. Bien, hechas estas reflexiones al hilo de lo que usted ha señalado, a mí me gustaría hacer una breve reflexión también sobre el binomio periodismo-política, una relación de amor-odio siempre permanente, concretamente en nuestros dos estamentos. Los dos estamentos están unidos por una cuestión que usted también ha señalado. Los dos deben estar al servicio de la sociedad, porque justamente son dos instrumentos, dos medios para que esa sociedad sea más libre y viva mejor. Y en todo caso, esto significa que en el caso del periodismo no puede ni debe estar al servicio ni de la audiencia ni de los editores, y que en el caso de los partidos políticos no pueden estar al servicio del estricto partido ni de la élite burocrática que normalmente es quien lo dirige. Y esta reflexión nos lleva también a enunciar algunos peligros, además de los que usted ha enunciado, señor Barón. Yo no sé si sobra tecnología, lo que es evidente es que falta información y que probablemente la tecnología es un bien necesario. El problema es convertir en fin lo que es estrictamente un medio. Y obviamente estamos viendo justamente algunas de las consecuencias de esa conversión del medio en fin, y esa nube etérea a la que usted se refería en buena medida aparece justamente todos los días, y lo que perdura en definitiva es el medio que nos hace pensar, no sencillamente el medio que nos suscita en pocas líneas justamente a veces no ideas sino ocurrencias. En todo caso, además de este peligro de que la tecnología suplante a la información, me parece que no es ocioso señalar otro peligro que sobre todo está presente en los medios de comunicación que tienen más proyección: el intrusismo. Ser periodista, es verdad que no es exigible pasar por una facultad de ciencias de la información, pero no cualquiera está en condiciones de hacer cualquier cosa. Y estamos en una sociedad en la que muchos creen que todos podemos hacer todo. Y efectivamente no todos podemos hacer todo, porque se necesita, entre otras cosas, conocimientos. Y también esta profesión necesita su propio bagaje y por lo tanto necesita su propio aprendizaje. No se trata sencillamente de tener buena cara y decir bien para que luego los medios de comunicación te señalen como una gran aportación al mundo del periodismo. No pasarán, sencillamente lo que harán probablemente es servirse de este periodismo. Y además otro peligro más: los estrictos intereses económicos que están ahogando justamente las buenas historias. Bien, por mi parte, simplemente estas reflexiones en nombre de mi grupo para señalar que en muy buena medida estamos muy de acuerdo con el alegato que usted ha señalado, y por lo tanto concluyo con sus propias palabras. Evidentemente, el periodismo es necesario y el buen periodismo es un bien estrictamente imprescindible en una sociedad como la nuestra. Y esto sencillamente no aparece por casualidad, sino que todos debemos hacer lo posible para que sea una realidad. Por lo tanto, como usted, nuestro partido está esperanzado en que esto sea posible, y debemos y creemos esperar que, pasada
esta sarampión de las nuevas tecnologías que están envolviendo el buen periodismo, sencillamente lo que quede son las buenas historias y la verdad, porque esa, reitero, nos hará libres. Gracias. Mila esker, Leuza jauna, zurea da hitza. Mila esker, señora presidenta. No, voy a hablar en castellano. Señor Barón, señora Ruiz y el resto de acompañantes, bienvenidos a esta casa. Y yo tengo que empezar diciendo que me ha sorprendido su intervención, aparte de que me ha gustado. Quizás sea la que más me ha gustado de todas las que llevo oyendo en esta sala. No sé si la más importante o no, pero igual sí es la que más me ha gustado. Y además se nota que ustedes son profesionales y que es más fácil para ustedes exponerlo como lo han expuesto, ¿verdad? Bueno, quiero empezar un poco antes de que se me olvide diciendo, el señor Filones ha dicho que nos falta información y yo creo que información no sobra. Creo que lo que nos falta es buena información y para eso sí que creo que los profesionales deberían de hacer algo más de lo que realmente se está haciendo. Yo vengo de un mundo profesional en el cual usted ha hablado de integridad y de rigor. Yo vengo de un mundo técnico en el cual el no ser íntegro y riguroso es delito. Es delito. En este mundo de ustedes no es delito. A mí me da auténtica vergüenza y yo de hecho ya me da poca vergüenza porque ya veo muy pocas televisiones y no me voy a poner en extremos de telebasura o de un lado o de otro, así que no voy a entrar no voy a hacer partidismo aquí, ¿no? Cada día la televisión da a mí personalmente más asco, sinceramente, sobre todo, y eso es el mundo editorial y el mundo periodístico, el buscar el morbo, el buscar no sé, bueno, creo que todos sabemos a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Y en eso sí que es cierto que las líneas editoriales marcan, porque yo entiendo hasta cierto punto, ¿no? Pues porque el carnicero que toda la vida ha estado vendiendo ternera, si ahora lo que se vende es pollo, va a vender pollo, y si lo que se vende son salchichas, pues van a ser salchichas, ¿eh? Y en este caso, pues el carnicero es un profesional que está ahí, que se tiene que ganar la vida. El periodismo es diferente, y el caso es, yo entiendo que los periodistas, pues yo también tienen que poner de su parte. Yo entiendo que las nuevas tecnologías nos han hecho a todos ser un poco periodistas también, todos podemos ser un poco periodistas sin serlo, pero por eso mismo los profesionales de este mundo, de este sector, sí que deberían de tener un rigor que no se le puede pedir a alguien que se coge su teléfono y hace un tuit o hace cualquier cosa y entra en el mundo de la rumorología y de tantos no sé, tantas historias que se ven a diario, ¿no? A diario, y que, bueno, ya nos vamos un poco acostumbrando a todas ellas, y la verdad es que todo este boom que fue hace un tiempo, pues con tantas redes sociales, ya un poco nos vamos dando cuenta y nos vamos poniendo los pies en el suelo también de dónde estamos, ¿no? Y ahí creo, esto es un poco como si lo trasladaríamos al mundo de la medicina. Están los curanderos, están los brujos y eso, pero tiene que haber un mundo que es más profesional, en el cual nos tenemos que fiar mucho más, porque creemos en su profesionalidad. Cuando un médico profesional se pusiera a la misma altura que un curandero, pues de los que nos echan estos en el buzón, de que te echa las cartas y que no sé qué, no sé cuántos, y que para aquí para allá, pues estaríamos entrando en otra película. Y hay un sector del periodismo que yo creo que está entrando también en ese mundo. El ejemplo que nos has puesto del mundo, del periódico El Mundo, y bueno, es igual, no hace falta ningún ejemplo, porque creo que existen a patadas, nos lo están diciendo todos los días. Entonces creo que a lo mejor igual viene bien todo esto que está pasando para que vuelva a salir un nuevo periodismo. Estamos pasando una época en la que tiene que tener un fin esto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Pues es muy incierto si no contamos con la profesionalidad de los profesionales. A mí, ahora mismo yo, por ejemplo, en Navarra estoy preocupado. Es verdad que han desaparecido 2 medios audiovisuales y vamos a tener únicamente un medio audiovisual. Y yo, claro, yo no voy a poner en entredicho la profesionalidad de los periodistas, pero las líneas editoriales todos sabemos cuáles son y todos sabemos qué se va a marcar. Y encima estamos hablando de un medio audiovisual que desgraciadamente está subvencionado, con lo que eso conlleva. A veces yo, lo siento mucho lo que voy a decir, pero oigo como una portavocía más del gobierno.
Y estoy muy preocupado por eso, muy preocupado. Y quiero dejar claro que no estoy hablando de un medio o de otro medio, porque en realidad, como ya se ha dicho aquí también, todos los medios, todos son dependientes. Y poco más. O sea, sinceramente, yo le tengo que agradecer el que ustedes en su exposición no hayan venido a quejarse o a llorar, ¿no? Porque la situación está muy mal, o sea, está como todas. Tengo que reconocerle que me alegro mucho de que usted haya hablado de optimismo, o sea, optimista. Es algo que creo que nos ha alegrado a todos, ¿no? Porque en el fondo verlo con optimismo siempre no solamente es a lo que estamos hablando, sino también de otras cosas. Creemos que estas cosas cambian, son cíclicas y esperemos que alguna vez tenga que venir un mundo, una época mejor, y que en esa época mejor hayamos dejado cosas que funcionan mal y sepamos por lo menos aprender de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que estamos haciendo. Creo que el periodismo es una profesión muy necesaria, y que las palabras quizás que más me han gustado, bueno, voy a terminar con eso porque ya sería hablar más de lo mismo, es la palabra integridad y rigor. Honestidad, señor Felones, vamos a dejársela para los políticos, que buena falta hace. Muchas gracias. Mila esker, Leuza jauna, nahi duzunean, Sarasola Anderea, zuria da hitza. Bai, mila esker, presidente Andrea, egunon, periodisten asoziatzeko kideei eta nola ez egunon geure parlamentuko kideoi, buenos días a todos y a todas. Lehenik eta behin, eskerrak ematea Miguel Ángel Barón, Fátima Ruiz, Patxi Pérez eta Javier Solanori, mandizkiguten azalpenengatik, estimagarriak benetan, eta biztan da historia kontatzen askotan jakin egin behar dela, eta zuek horretan adituak zarete, eta hori nola ez nabaritu egiten da, ezta? Adituak izateak beti baditu bere alde onak eta bere alde txarrak, kasu honetan alde ona azpimarratuko dugu. Denetara ere, mintzagai dugun afera ez da erraxa, jakin badakigu sektoreak ze krisi bizi duen, paperaren krisia zenbaterainakoa den mundu mailan, jakin badakigu irratigintzak ze problemekin jarraitzen duen aurrera, jakin badakigu telebistek ze ezin asmatu iparra non dagoen nola dabiltzan, eta nola ez teknologia berriak geurean sartu direnetik oraindik ere ez da argitu zer izango den etorkizuneko kazetaritza eta zer izango diren etorkizuneko komunikabideak. Bistan da transizio epe batean gaudela, transizio epe horrek denok gauzka jakin ezinik nora ezean nondik aterako diren komunikabide berriak, ze bistan da lehen ezagutu duguna ez dela etorkizuna izanen, baina hau guztia daukagun garai, diru falta diote batzuk, diru faltaren garai honetan, bistan da zuzenean erasotzen ari dela aniztasuna. Erasotzen ari dela zuzenean pentsamolde ezberdinak izatea, ideologia ezberdinak izatea, eta ideologioi guztiak ikusgai izatea. Ikusgai komunikabidek egiten dituztelako publiko, eta hori kezkatzeko motibo izugarria da. Nik uste dut hemen hitz egin duten bozemale guztiek kezka berbera adierazi dutela, eta azkenean komunikabideen itxierek, ereek, lanpostu galerek, demokrazian ahultzea esan nahi dutela. Eta hori guztiok kontuan izateko aspektua da. Nik dena den gogoeta pare bat egin nahiko nituzke, eta aipatu duzue editore handiei eskakizun batzuk egin behartza ezkiela. Eta nik gogora ekarri nahiko nituzke baita editore txikiak ere. Izan ere, editore txikiek, kazetariek badakizue ongi, askotan produkto txikiek, gertutasuna duten produktuek, irrati txikiek, batzutan komunitarioak ere izaten direnak, hoiek ere aniztasuna bermatzen dute, eta hoiek dire askotan eguneroko bazka ematen digutenak edo eguneroko jana ematen digutenak. Guk uste dugu hedabideek erantzukizun sozial ikaragarria dutela. Erantzukizun sozial ikaragarria dute, talde politikok akaso ideologia sortzen dugulako, baina komunikabideak gabe ez gara deus ere. Geure ideologia, geure pentsamendua, geure proposamenak egiteko hain zuzen ere, beharrezkoak ditugulako komunikabideak. Eta komunikabide horiek, esan dugun bezala, anitzak baldin badire, pentsamendu aniztasun hori adieraziko dute, ez bestela.
Baina hemen baditugu adibide batzuk oso lazgarriak direnak, hemen estadu izugarri demokratikoa den honetan. Aipatu digu Baron jaunak Sarajevoko adibide bat. Noski Sarajevo dena suntsiturik zenean, kazetari, periodiko bateko zuzendariak nola esan zuen, zer egin behar dugu hurrengo egunean? Zer egingo dugu, egunkaria berriz aterako dugu. Sarajevora joan gabe ere, hementxe, irrintzi dorrean, Don Ibanen, ezagutu genuen guk duela 7 urte Euskaldunon egunkaria nola itxi ziguten. Guardia Zibil berdeek, eta gero epaiketa egin zen, eta epaiketa hartan absolbitu egin ziren egunkariko lagunak. Komunikabide hori itxi egin zen. Eta komunikabide hori itxi zenean, egun hartan bertan, editorial hartan, erradiakzio hartan bertan galdera bera egin zion, kazetariek galdera bera egin zioten zuzendariari, eta haiek ere gauza bera egin zuten, ahal izan zuten txokotan, basterrean, urrengo egunean berean, jarraitu zuten euskarazko prensa bermatzen. Geuk uste dugu daukagun egoera hein handi batean sortua dela. Sortua dela hain zuzen ere jende askok eta Nafarroan esaterako agintean dauden alderdiek aniztasun hori ez dutela sobera maite. Casado jaunari berari izango nioke aniztasuna bermatzeko eta komunikabideak bermatzeko badaudela aukera asko. Esate baterako, irrati lizentziak atera dire duela 2 aste. Iruñerrirako, jakin badakigu demanda handia izan dela, eta 2 lizentzia besterik ez diren martxan paratu. Egaldatu, aizaldatu nahi duten komunikabideei, mugak jartzen zaizkie. Beraz, gobernuak ere, badauka hontan guztian zer esana. Errastu ditzala proiektuak, errastu ditzala proiektu pluralak. Ideologia askotarikoa izango dutenak. Errastu dezala, ETBek izate adibidez Nafarroan erredakzio talde potente bat. Zergatik itxi behar ditugu mugoie guztiak? Benetan aniztasunaren alde baldin bagaude, benetan komunikabide horiek daukagun pentsamolde anitzaren ispilu izan behar baldin badute. Nafar gobernuak erantzukizun ikaragarria dauka komunikabide horiei guztiei ahal eta nahi duten heinean lanean usteko. Eta hori guk uste dugu ozen esan behar dela. Gauza bera esango dugu gobernuak egiten dituen publizitate insertzioekin, diru laguntzekin. Gobernuak beti egin du apostu komunikabide bat edo beste baten alde. Eta horri egunen batean kapazak baldin bagara hemen aniztasuna hitz egiteko, izan beharko du diagnostiko zabal bat, non ikusi beharko dugun publizitate instituzional hori nori eman behar zaion eta zein neurritan, zein komunikabide sustatu behar ditugun proiektu editorial handiak eta txikiak. Duda izpirik gabe. Beraz, eta amaitzeko, eskerrak eman berriz ere, eman dizkiguzuen azalpenengatik, geuk uste dugu garai berriak heldu direla, garai berrietan aukera berriak irekiko direla, eta geuk uste dugu kazetaritzak eta kazetariok erantzukizun ikaragarria daukazuela jendarteari kontatzen, azaltzen, islatzen, hemen dagoen pentsamendu aniztasun hori guztia. Mila esker. Mila esker zuri eta bukatzeko txanda hau, Mauleon jauna, zurea hitza. Bai, egunon guztioi, buenos días a todas y a todos y gracias a los representantes de la Asociación de Periodistas por acudir a esta sesión. Yo la verdad es que también me ha parecido de las cosas más sensatas y más cargadas de profundidad que se ha oído en mucho tiempo en esta comisión, lo que ustedes nos han aportado, ¿no? Yo voy a hacer algunas reflexiones y también les quería lanzar algunas cuestiones y algunas preguntas para concretar un poquito más allá, ¿no? Porque sí me da la sensación que hemos hecho una reflexión a veces muy general, pero yo creo que puede ser interesante también conocer su opinión sobre algunos aspectos de la realidad concreta de Navarra, si es que tienen opinión formada al respecto, ¿no? En todo caso, yo como reflexión general sí que creo que estaremos prácticamente todo el mundo de acuerdo en que de unos años a esta parte, por lo menos yo la sensación que tengo en el conjunto del Estado español, es que la politización de las líneas editoriales ha ido a más y por tanto desde luego a un rigor periodístico menor. Yo creo que incluso los conflictos
creados entre los propios medios, las polémicas generadas entre La Sexta, Intereconomía, El Mundo con El País, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hay una politización de los medios de comunicación y de las líneas editoriales muy fuerte. Yo creo que además muchas veces de manera que se ha perdido incluso la supuesta apariencia de pluralidad y de neutralidad que hace unos años esos mismos medios hacían gala. Yo creo que hoy casi ya ni se oculta el partidismo de los medios, cosa que antes, pues en fin, se intentaba mantener una cierta y mayor imagen de pluralidad y de neutralidad. Hay medios descaradamente que apuestan por determinadas opciones políticas, ¿no? O opciones ideológicas más que de partidos. Yo creo que también es muy interesante la reflexión que han hecho ustedes sobre los medios digitales, ¿no? Y muchas veces la velocidad de la información y como eso lleva a la falta de rigor. Yo creo que en eso también les animo a profundizar, y es evidente, por ejemplo, que hoy día lo que se lee en la red sobre la clase política, por ejemplo, sobre tantos y tantos sectores sociales, hay muchas veces se lee, yo creo, o la gente escribe lo que un cierto público quiere escuchar que se diga sobre determinada grupo social, y cuando una situación de crisis económica, de importante indignación social, pues a veces determinadas exageraciones, falta de rigor en la información, etcétera, etcétera, pues se escuchan como muy fácil, y hay gente que les da credibilidad. Por eso que yo creo que los periodistas y en general los medios de comunicación serios, un reto también tienen es desmontar ese tipo de informaciones que se están dando por verídicas tantas veces en los medios sociales, ¿no? Por ejemplo, yo, sin ir más lejos, estos días de puente, un tuit que ha circulado mucho ha sido que hay más políticos en España que policías, bomberos y no sé qué juntos, ¿no? Claro, si por políticos entendemos al concejal de un pueblo de 500 habitantes, que es un ciudadano que en sus ratos libres colabora para que su pueblo vaya mejor, pues probablemente esa cifra tenga una cierta sensatez. Pero desde luego lo que comúnmente se entiende por políticos o por gente que profesionalmente vive o vivimos de la política, aunque sea coyunturalmente en un periodo de tiempo, desde luego nada tiene que ver, y las cifras pues son obviamente muchísimo menores, ¿no? Pero sin embargo esa información se da como, vamos a decir, absolutamente verídica, nadie la cuestiona y hay un público que la quiere creer y de hecho la reproduce como tal verdad, y incluso que tiene un impacto muy importante. Si no hay periodismo detrás que se desmonte ese tipo de basura informativa, vamos a decir, pues desde luego efectivamente la democracia decae, ¿no? Pero yo creo que también en el tercer elemento que quería comentar son los medios públicos. Yo creo que efectivamente en una sociedad de consumo, en una sociedad capitalista vamos a decir, donde la libertad de prensa depende en muchas ocasiones de quién tiene los recursos necesarios para poder tener un periódico, una televisión, etcétera, etcétera, pues se pueden poner determinadas normas desde lo público de cómo regular esa libertad de prensa, pero es cierto que muchas veces es muy difícil que los medios de comunicación, pues como se suele decir, no sean la voz de su amo, porque de alguna manera, en la medida que son medios privados, la libertad de empresa en ocasiones lleva mal entendida, pues puede llevar a lo que hoy tenemos encima de la mesa con muchos medios de comunicación, ¿no? Pero sin embargo, a mí sí que me parece muy preocupante que se debate poco, y yo creo que incluso en eso tanto ustedes como nosotros tenemos una parte de responsabilidad sobre qué normas o qué autonormas tenemos que darnos todos y todas respecto de los medios públicos, respecto a, en fin, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos. Lo que está ocurriendo ahora en torno a Radio Televisión Española, pues desde luego sin ninguna duda es una involución democrática de primer orden.
si pasamos de elegir a un medio público desde una mayoría, vamos a decir, muy amplia, a una mayoría simple, pues desde luego la pluralidad, la independencia, los criterios que se supone que dan a un medio de comunicación público un marchamo de calidad mayor, desde luego que con ese tipo de políticas vamos para atrás, ¿no? Pero también se va para atrás, a nuestro juicio. Acabamos de cargarnos el Consejo Audiovisual de Navarra y no ha pasado nada en esta comunidad. No sé si lo hacía mejor, peor, si nos costaba mucho dinero o poco, pero desde luego es un retroceso desde el punto de vista de la calidad y de cómo regular las normas de los medios de comunicación. O, por ejemplo, lo politizado que estaban los pliegos por ejemplo, de ayudas a los medios de comunicación audiovisual, o cómo lo están de politizados los pliegos de los concursos de las próximas licencias radiofónicas de Navarra, o las polémicas que existen, como ya se ha mencionado, con algunos otros medios de comunicación en euskera, etcétera. Es decir, por ejemplo, pues yo creo que un criterio interesante sería que no haya ningún cargo de libre designación en los concursos públicos en todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación. Tampoco me parece de recibo que, por ejemplo, yo que conozco de primera mano el Ayuntamiento de Pamplona, el equipo de la alcaldía tenga entre 4 y 5 periodistas pagados al servicio de la transmisión no de la información, sino de la versión de la información del partido que gobierna de turno, porque también hay mucho que hablar de eso, de la presencia de los medios de comunicación, o de los periodistas en las administraciones públicas, y cómo se mediatiza la información que se transmite a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, es decir, que a mí me parece muy importante también que, lo que digo, que nos autodotemos de normas, pero todos y todas, y sobre todo con criterios lógicos, que es de pluralidad, de democracia, de profesionalidad, de no politización. Pero claro, esos criterios, lo que decimos, si al final no los establecemos en la práctica diaria, incluso dentro del margen de maniobra que tenemos en las propias instituciones de Navarra, pues desde luego estaremos yendo en contra de todos los valores, de todos los criterios profesionales, porque yo creo que no solo ha sido, como decía el señor Felón, es un alegato moral, sino que también ha sido un alegato profesional, fundamentalmente. Y desde luego la profesionalidad, pues yo creo que exige ese tipo, vamos a decir, de normas, de criterios de consenso que eviten, pues desde luego, ese mal tan extendido que es la politización de todos los medios de comunicación. Muchas gracias. Mila esker zuri, eta gaurko saioari bukaera emateko zuena da hitza. Bien, gracias. Habíamos dicho que no habíamos venido ni a llorar ni a lamentarnos, y tampoco hemos venido a reñir a nadie, y así se ha entendido, con lo cual nos damos por satisfechos. Comenzando esta respuesta, no tengo costumbre de responder a tanta cosa seguida, pero lo vamos a hacer. A ver, ¿cómo es posible que los editores no vean cómo poder hacer bien el periódico? ¿Y cómo es posible desligar la política de los medios de comunicación? Pues es posible. Al final, la solución sería fácil. Es decir, si los periódicos venden el doble y las televisiones y las radios tienen el doble de audiencia, entrará más publicidad, el beneficio será estupendo, y aquí no hay ningún problema. El asunto es que el editor, el dueño de los medios de comunicación, quiera apostar por la información. Y ahí es la cuestión. Es decir, apostar por algo que me va a llevar tiempo, porque hay que recuperar una confianza, hay que volver a convencer a la audiencia de que yo doy buena información. De un tiempo a esta parte, los dueños de periódicos y televisiones y radios sabéis que han cambiado mucho. Hasta hace 10 años eran constructores, ahora son gente acostumbrada al dinero fácil y rápido. No, hablo en general.
Pero sí hay un ejemplo. Hay un periodista italiano que lo echaron de allá y se fue para Alemania, no recuerdo el nombre del periódico, fundó un periódico en una ciudad de provincia y se decidió por las buenas historias, largas, extensas, por los jóvenes, poca foto, mucho texto. Y es el único periódico que en los 8 últimos años está subiendo su audiencia, su venta, y la ha multiplicado por 8. Y ese es el camino, ese es el único camino. Ahora que el empresario de hoy, su interés principal es el beneficio económico, pues ahí es donde topamos con el problema. Pero claro que es posible las buenas historias. Y cuando hablamos de buenas historias, no pensemos solamente en la historia de, en fin, del pastor que se pierde, entonces le van a buscar y lo... No, una buena historia puede ser un asesinato en Pamplona. Hay periodistas que escriben de un asesinato, porque también hay que escribirlo de una manera no bonita, no puede ser bonito, pero amena. O sea, al final hay que escribir para que la gente entienda. Todo se puede hacer bonito. Yo recuerdo, y de aquí recordarán los más veteranos, antes se informaba de las sesiones parlamentarias. Había páginas y páginas de los diálogos que ustedes tenían. Y se escribía bien. Y la sesión parlamentaria iba escrita en una bonita historia en el diario. Porque había comunicación, tú me dices, yo te contesto. Eso se ha perdido. El cronista parlamentario no existe. El cronista municipal no existe. O sea, es que hay muchos tipos de periodistas que antes existía y no existe. Y yo creo que es lo que la gente reclama. Ese tipo de información elaborada. O sea, al final, yo he visto compañeros que llegan a la tarde y tienen encima de su mesa el sobre del Parlamento, el sobre del Ayuntamiento, el sobre del Gobierno de Navarra, el sobre de los partidos, abre, llega 3 páginas y para las 7 se va. Muy triste, ahí no hay alma, no has visto ojos, no has escuchado, esa información no vende, es imposible, así no sale adelante un medio, ni una radio, ni una televisión. Entonces, es posible, lo tienen que ver, pero es que lo tienen que ver, y luego tienen que apoyar a sus periodistas a que puedan hacer ese tipo de información, pausadamente, relajadamente y con todas las garantías. No sé si te he contestado, pero bueno, voy a seguir porque más o menos va por el mismo camino. Hemos hablado del intrusismo. Cuando he nombrado a toda esta gente que he hablado de piratas, polizontes, ratas y tiburones, son polizontes. Efectivamente, todo el mundo entiende de fútbol y critica a los entrenadores, pero nadie quiere ser entrenador. Sin embargo, aquí es diferente, sin pensar en si entienden de periodismo, todo el mundo quiere ser periodista, porque piensan que eso es una tontería, ¿no? O sea, escribir 2 cositas o decir a tele 4 cosas en la radio, no es fácil, efectivamente. Cualquiera no puede hacer buena información, hay que formarse, hay que leer, hay que saber cómo hacerlo, hay unas normas básicas de recogida de información, de elaboración, de contestación, de análisis, en fin, no es tan fácil como la gente cree, y por eso tenemos todo este batiburrillo que existe en la aldea global que está flotando sobre nuestras cabezas. Claro que hay intrusismo, hay mucho intrusismo, pero no se crea que la gente hace mucho por evitarlo. Nosotros sí peleamos por ello, pero hay gente que no es periodista incluso en instituciones. Sí les voy a decir que en la Asamblea General de la FAPE, que se celebró hace 15 días en Valladolid, una de las aprobaciones que hubo fue para solicitar a todas las comunidades autónomas que en su RPT, en su relación de puestos de trabajo, figure, cuando se refiere a un gabinete de comunicación, como periodista. Navarra ya lo hace muchos años. O sea, que vemos, ¿verdad?, en todas las asambleas que tenemos españolas, cada vez que alguna comunidad plantea algo, nosotros lo solemos tener. O sea, por eso siempre he dicho que en ese sentido Navarra sufre el periodismo, pero algo menos. Por algo, históricamente somos el territorio que más, que siempre hemos estado a la cabeza en cuanto a consumo de lectura, en cuanto a consumo de prensa, de televisión, a índice de penetración. Alguna vez nos ha ganado el País Vasco y alguna vez Mallorca, Baleares, pero ahí siempre hemos estado. Entonces yo creo que el periodismo en esta comunidad se lo tiene que agradecer sobre todo al ciudadano que es un ciudadano que le gusta estar informado y que en ese aspecto responde.
Del resto, de acuerdo con usted, de acuerdo contigo también. Es así como lo decimos. Entusiasmo. Señor de Navay, estoy de acuerdo con usted, estamos de acuerdo con usted en todo. Lo que ocurre es que nosotros, a ver, hay periodistas que lo hacen bien y periodistas que lo hacen mal, y nosotros por lo general nos dedicamos a los periodistas que lo hacen bien, que es a quienes hay que ayudarles. Los que lo hacen mal, que son los que se dedican a la escoria humana, a la carnaza, a sacar las miserias humanas, esos son gentuza. O sea, eso nosotros no los valoramos como periodistas. Eso no es periodismo, eso es no sé lo que es. Eso es una vergüenza, y estamos como usted en que eso debería desaparecer. Habla de curanderos. Efectivamente, nosotros en el cierre del centenario, con nuestro lema de sin periodismo no hay periodistas, dijimos, ¿imaginan ustedes que los médicos tuvieran que salir a la Plaza del Castillo con una pancarta que dijera sin médicos no hay medicina? Porque estuviéramos yendo a las consultas de curanderos o hechiceros. Eso está pasando en el periodismo. O sea, le entendemos perfectamente. ¿Por qué mañana tenemos una concentración a las 12? Están invitados en la Plaza Castillo. Y el lema es sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia. Una concentración que seguramente nadie se ha enterado que hay porque los medios no nos la han publicado. O sea, de cierto modo, imagínense la relación nuestra. Al final, aquí somos 4, somos todos amigos, nos conocemos todos. Pero nosotros tenemos que defender a los periodistas. Y una cosa muy importante es que la sociedad vea que no es lo mismo periodista que medio de comunicación. Una cosa muy diferente. Tan diferente que, bueno, que gracias esta vez sí a las redes sociales, a los Twitter, a los Facebook, pues no sé, igual nos juntamos 15, 12, será un éxito. Será un éxito. Y códigos éticos y deontológicos. Esta respuesta voy a aprovechar ya a responder también al de izquierda. Vale. Cuando dice que nos tenemos que autorregularnos, autodotarnos de normas. Habla que habría que regular la libertad de prensa y efectivamente igual habría que actualizar la ley de prensa. Pero entre tanto, entre que esto ocurre, efectivamente nosotros nos autorregulamos. Nosotros ya tenemos la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, tenemos una fundación que es la Comisión de Quejas y Deontologías de la FAPE, de la Federación, que es una entidad que da amparo al órgano de autorregulación periodística y en el que se pretende implicar al mayor número de agentes del sector, empresas e instituciones académicas incluidas. La fundación de la Comisión de Quejas y Deontología es árbitro independiente y sólido que ayuda a incrementar la credibilidad de los medios y del periodista. Preside esta comisión el catedrático Manuel Núñez Encabo, autor del Código Europeo de Deontología del Periodismo, y se utiliza. Otra cosa es que no sea conocida, porque nosotros, insisto, la asociación de periodistas para dar a comunicar algo nos es complicado. Tenemos delante los medios, no digo que se porten mal, pero no es todo lo fácil que ustedes puedan pensar. Y esta comisión de quejas y deontología se usa, y se usa mucho. O sea, hay cualquier queja que tú tengas sobre lo que se publique o no se publique, pues ya más si hay. Y hace 4 meses se ha resuelto una queja con una sentencia de 15 folios de una denuncia hecha por un expresidente del Parlamento de Navarra, precisamente. O sea, este señor de hace unos años ya sabía del conocimiento y ha acudido a esta comisión en defensa por lo que un periódico publicó de él. Otra cosa es que no tenía razón su denuncia, pero bueno, él pudo acudir y exponer en esta comisión. La autorregulación existe, por lo tanto, o sea, tenemos que hacer algo entre nosotros también. En cuanto a la televisión, la única televisión que va a quedar, pues ¿qué quiere que le diga? Tendremos que confiar en que los dirigentes de, como se llame ese canal, sean inteligentes y lo hagan bien. Al final estamos en lo de siempre, ¿vas a servir a quien te paga o vas a servir a la sociedad? Yo confío en que lo van a hacer bien. Yo creo que es la última oportunidad que tienen de implantarse, de sobrevivir, y además si va a aglutinar periodistas de Canal 4 y Popular Televisión, en cierto modo, hombre, algo de cesión en contenidos tendrán que hacer o algo de puesta en común, ¿no? Yo entiendo su preocupación totalmente, pero confío en que lo van a hacer bien y efectivamente cada vez que cierran algo, también respondo a la de Bildu,
es una desgracia para la democracia, incluido Egunkariak, ¿por qué no? O sea, cada vez que cierra un medio es malo, cuantos más haya es mucho mejor. ¿Te acuerdas que a veces no tenemos una población para atender tantos? Sí, Pamplona, Navarra llegó a tener 5 periódicos a la vez en una época no muy lejana, además. No sabemos cómo va a ser el periodismo del futuro. Sí, igual, siempre es el mismo. Periodismo no hay otra manera. No sabremos cuál es la manera en que se va a comunicar, de acuerdo. Eso, cierto que todo ese follón es el que tenemos planteado ahora. Los cierres debilita la democracia, los ERE, los despidos, por supuesto. No solo hay que atender a los grandes, sino a los pequeños. Gracias a ellos, gracias a los pequeños editores, a los blogs, nos estamos enterando de muchas cosas. O sea, esto es una cosa buena que tiene la nube esta que digo, ¿no? Hay periodistas que llegan a su medio con la información, no se les publica y dicen, bueno, pues lo meto en mi blog. ¿Por qué lo metes en tu blog? Vamos a ver, que tengo esta información, tú me la publicas, yo quiero que la sociedad se entere. ¿Quién es el dueño de la información? La sociedad. En la sociedad, tú estás haciendo para ello. Entonces, efectivamente que los pequeños editores son súper importantes. Pero ¿quiénes son? O sea, al final es muy difícil de saber en dónde están, de juntarlos, pero esas pequeñas publicaciones, esas pequeñas emisoras y sobre todo estos blogs nuevos que han salido nos están dando muchas claves que los medios de comunicación no nos dan, efectivamente. Y mucho periodismo ha pasado a los libros. Mucho periodismo, estas grandes historias, se están publicando en volúmenes, que no tienen una gran venta, pero sí se están vendiendo. O sea, es un goteo continuo porque ahí está. El buen periodismo está en las librerías también. El ejemplo de Sarajevo. Hemos puesto el de Sarajevo no por el cierre, hemos puesto el de Sarajevo porque el detalle de tener una moneda para comprarlo uno o lo otro nos parece formidable esa elección, ¿no? Según Cariac también lo hizo, así, pues ole sus narices, o sea, todo sea por la pluralidad y por la opinión, o sea, estaremos con ello. Y los periodistas en fin, yo quiero ver, no sé si yo no soy político, pero no vivo de la política, todos somos políticos. Quiero explicarme bien. Nosotros defendemos al periodista, no da igual que sea de un medio u otro. Periodistas de Gara saben cómo les hemos defendido ante la policía o ante la delegación del gobierno, no nos importa, o sea, y no asociados incluso, o sea, nosotros estamos aquí para defender a todo el que tenga un problema, o sea, en ese aspecto que tenga la tranquilidad de que en nuestra parte no hay un color político por ninguna parte y nos dedicamos a los periodistas. Bueno, hay una guerra de medios, efectivamente, es una guerra de medios. Escriben para el que lee, escriben para la competencia muchas veces también, así le ven las narices, se olvidan del objetivo, ese problema que hemos indicado. Se olvidan del objetivo y tú que te das cuenta, no compras. Tú que te das cuenta y dices, bueno, cuando esto cambie compraré y si no, pues me tomaré el café con mis amigos. El periodismo tiene que desmontar la basura informativa, tiene que desmontar la audiencia. ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, la audiencia lo que está haciendo es no comprar, no ver, no leer, no escuchar, con lo cual ahí le viene la debacle también. ¿Por qué no compran, no escuchan, no ven? Pues porque hay un tamiz político tal que al final, lo mismo que, no quiero meterme con nadie, lo mismo que sabemos qué resultado va a haber en el hemiciclo, la gente sabe que se va a publicar. A mí me gustaba más antes cuando estás pendiente de ver el resultado del Parlamento, porque se solían convencer unos a otros, ¿no? Ahora no, ahora son unos números clausus que, pues que no, me pareció, por ejemplo, a ver, viene aquí a pelo, pues la postura del señor Felones el otro día cuando en una votación, bueno, pues él por conciencia dijo, yo no voto esto, pero enseguida él da para otro partido, colocó a Maricarmen Ochoa para que el resultado fuera el que tenía que ser. Pero yo le alabo esa manera de ser, ojalá, y hay más ejemplos, vamos, yo he puesto porque es muy reciente, pero seguramente habrá más, ¿no? Seguramente habrá más. En fin, yo entiendo, y el consejo audiovisual, lo tenía aquí suelto. Yo creo que es un consejo que nunca le ha quedado claro a la gente qué hacía. Y hacían cosas. Yo creo que no se ha sabido vender. Ellos no han sabido vender lo que estaban haciendo. Y de hecho muchas de las funciones que hacían, que hay que hacer, han pasado al gabinete de comunicación del gobierno.
que sea fundamental que exista o que no exista, yo no lo sé valorar, ¿no? Pero efectivamente yo creo que han pasado sin pena ni gloria, pero no porque no hayan hecho una labor buena, que yo creo que sí la han hecho, porque la gente no ha sabido exactamente qué es lo que estaban haciendo. Creo que he respondido, y si no les invito a un café y les sigo ampliando. Les agradezco que me hayan escuchado, que nos hayan escuchado. Yo creo que el mensaje, gracias a Dios, ha llegado claro. Aquí se trata de salir adelante todos, ustedes y nosotros. Saben que hay una lista por ahí que es una lista que funciona con quiénes son los que más le gustan, los que menos le gustan. Pues entre fontaneros, arquitectos, médicos, estamos los penúltimos, pero ustedes los últimos. Entonces esto, yo creo que ahí de alguna manera vamos a intentar levantar. Gracias. Mila esker zuri, gaurko batzordean kasetaritza aritu gara, baina matematika ere atera da, eta funtzio baten limitea aipatu duzue. Funtzio baten limitea kalkulatzerakoan bi aldagai mota daude. Menpekoak, funtzio bera, eta askeak. Horretan dugu guk zer egin, guk eta zuek, beraz, egin dezagun alik eta hobekien. Mila esker denoi eta egun ona izan. Se nota, ya os han dicho que bueno, se os nota mucho. Estoy de acuerdo contigo en todo, en todo. Tú y yo tenemos, yo no la tengo nada que...